Hola, buenas tardes. Me llamo María, soy de Castroferro Arquitectos y quería antes de nada agradecer al Clúster da Madeira esta oportunidad de poder participar en este tipo de encuentros y así mostraros nuestro trabajo y cómo la madera ha estado presente desde el inicio. En esta ocasión hemos pensado que estaría bien mostrar cómo la madera ha jugado un papel importante formando parte de todos los ámbitos del proceso constructivo a nivel estructural, formal o incluso de los acabados, y cómo esto ha sido una tónica constante desde el principio. También nos gustaría mostrar en qué medida esto ha supuesto un aprendizaje en todos los aspectos y que es un aprendizaje que aún sigue vivo. Os voy a mostrar una serie de proyectos en los que, sin profundizar mucho, trataré de explicaros en qué medida esto que os comento ha ido sucediendo. Este sería el primero, 2007, Biblioteca Pública en Málaga. Este proyecto surge a raíz de haber ganado un concurso y el cual podemos ejecutar. Como bien se ve en las imágenes, es una pieza totalmente construida en hormigón y se desarrolla fundamentalmente en planta baja con la zona de ingreso a la biblioteca. Está soterrada con respecto a la calle en prácticamente todos sus lados, menos en el frente. Y después está la planta alta, que es la que sobrevuela ya la rasante de la acera y que se abre a un aspecto que era fundamental dentro del proyecto, que era esta zona ajardinada a la cual se abría la biblioteca. Bueno, pues este fue nuestro primer contacto con la madera, pero no de la manera que cabría pensar, sino que fue a través de la piel del edificio. Teníamos muy claro que esta piel tenía que ser una piel de hormigón, pero no queríamos que fuese una piel lisa al uso. Esto que veis aquí es una imagen de cuando, obsesionados con esa textura, empezamos a trabajar cómo era la mejor manera para poder obtener ese resultado, ¿no? Y entonces probamos pues con diferentes anchos de tabla, con diferentes acabados de tabla, desde una tabla recién aserrada, una tabla lijada, una tabla cepillada y esta ya ni me acuerdo de lo que es. Bueno, esta fue la decisión final que optamos. Nos decantamos por la tabla de madera de pino cepillada, que era la que veíamos que dejaba mejor evidencia de la textura de la tabla y marcaba mejor tanto veta como nudo y como despiece. Aquí se puede ver un poco más pues como ese mar de tablas que daba lugar a las losas y aquí cómo quedaba finalmente el detalle de esa textura en toda la piel del edificio. Esto es un gran trabajo de carpintería, porque al final, como bien se ve, todos estos encofradores, pero bueno, lo único que hacíamos era tirar tablas y tablas para poder obtener este resultado que trasladamos no solo a la piel, sino también a la parte inferior de la losa, de las losas, de tal manera que este despiece también nos ayudaba a poder establecer ciertos patrones o ciertas líneas de referencia que nos ayudasen o bien pues a dar continuidad en la fachada, en estos elementos salientes tipo parladoiro que pretendíamos incluir en las áreas de lectura, o como en las zonas de las losas que nos permitían pues ordenar la zona de pilares e incluso dejar embebido en esa trama pues esa iluminación que quedaba totalmente embebida en el espesor de la losa. El segundo proyecto también es de 2008 y esta fue nuestra primera vivienda unifamiliar. Esta es una vivienda unifamiliar de la que partimos. Nuestros clientes llevaban viviendo en esta vivienda 15 años e insistieron bastante
en que querían mantener alguna traza de la vivienda original, pues le traía muy buenos recuerdos y lo querían mantener. Esto es la vivienda, esta era la zona que estaba aporchalada para aparcamiento de garajes. Aquí se puede traducir un poco la situación en la que se encontraba la vivienda. Esta era la planta semisótano de la vivienda y esta era la zona de garajes. Por motivos de normativa, pues bueno, al hacer una intervención grande tuvimos que regularizar la situación urbanística, con lo que tuvimos que empezar a hacerle pequeños recortes a la vivienda. Esta es la planta alta, que como se ve, bueno, pues la casa estaba concentrada en este ámbito. Por lo que, bueno, intentamos mantener algo, pero desde el primer punto les dijimos que lo mejor habría sido tirarla, porque la calidad constructiva tampoco es que fuese muy buena y bueno, realmente íbamos a hacer un gran trabajo intentando conservar o reparando lo existente y probablemente pues pudiésemos haber ejecutado mejor las cosas si hubiésemos hecho una demolición completa. Finalmente, pues lo que se optó es conservar la zona de aparcamiento, se mantuvo la planta de semisótano con una zona de trabajo totalmente independiente de la casa, una zona de instalaciones y en la planta alta, pues de la parte inicial de la casa, que aproximadamente es este entorno, bueno, pues se continuó, se le dio esta ampliación hacia la zona del garaje, convirtiéndolo en una gran terraza que pudiese ser aprovechable desde la casa y abriendo la casa mucho más hacia la parte posterior que se encontraba en ladera. En este caso concreto fue nuestro primer contacto con la madera de castaño. Sabíamos del uso de la madera de castaño en Galicia tradicionalmente para todo tipo de carpinterías y pretendíamos volver un poco al origen del uso de la madera de castaño, ¿no? como un elemento de uso tradicional en Galicia. Pero bueno, en este caso concreto lo que hicimos fue utilizarla como un elemento que cosiera un poco toda la fachada y que en algunos puntos se convirtiese en filtro y en otro pues un elemento de seguridad con respecto a los desniveles que teníamos en la propia parcela. Mientras que para la fachada posterior el uso de la madera se centró en destacar el elemento de acceso a la casa por encima del resto de la fachada. Bueno, esto fue un poco otro aprendizaje más, ¿no? de cómo usar esta madera, de cómo trabajar en caso de zonas de sol y sombra, de cómo se degradaba el acabado final en las zonas más soleadas y cómo se mantenía en las zonas en sombra. Pero sobre todo el mayor aprendizaje de este proyecto fue pues bueno, el trabajar esta madera para exteriores y el cómo en un punto de ya haber terminado todo, pues nos encontramos con que la madera de castaño de repente empezaba a chorrear y a marcarnos esta fachada que habíamos trabajado en blanco y que destacaba cualquier imperfección de la madera. Se pueden ver aquí. Perdón, aquí todo a lo largo de la fachada y bueno, y se continuaba por toda la fachada. Y bueno, fue cuando aprendimos sobre taninos y sobre cómo estas partículas de diferentes tipos de madera, pues en contacto con el agua se vuelven solubles y acaban manchando. La verdad es que nuestros clientes fueron especialmente buenos con nosotros y aprendieron junto con nosotros a que con el tiempo ese efecto acabaría desapareciendo y bueno, y su fachada volvería a tener un aspecto un poquito mejor.
El siguiente proyecto de 2011 es un estudio que hicimos junto con una ingeniería de Vigo que se llama Humana Ingenieros. Entramos en contacto gracias a uno de los componentes del equipo, que era nuestro cliente, que nos había encargado de hacer su vivienda. Y la verdad es que la relación fue muy buena todo el tiempo y nos propuso participar en este medio proyecto de investigación por el cual pretendía dar servicio a las bateas como zona de trabajo sin depender directamente del barco que les daba soporte. Entonces, esto fue un punto de partida en el que, a partir de este elemento, que tenía que ser un elemento pequeño, fácilmente trasladable y que pudiese adosarse a esta plataforma flotante, después trasladamos la idea para otros posibles usos, como podrían ser zonas de refugio en montaña. Y gracias a esa capacidad y esa autonomía, porque otro de los objetivos del proyecto era que fuesen completamente autónomos, utilizamos esta pieza como una unidad que podría trasladarse para todos estos diferentes usos. Estaría compuesta fundamentalmente por madera, porque el principio era trabajar con los mismos materiales con los que se hacían las bateas. Inicialmente incluso planteamos la posibilidad de utilizar restos de esas estructuras de madera de las bateas para poder construirlas, pero finalmente, por temas de cálculo y de normativa, nos decantamos por trabajar el proyecto, no el prototipo, porque no llegamos a hacer ninguno, pues con madera laminada con una mayor estabilidad. Aquí se ve un poco ese concepto en el que, partiendo de una solución mínima, simplemente separando parte de este programa, podíamos generar un ámbito, este ámbito de aquí, que permitiese que en un momento determinado pudiese ser una zona exterior de refugio, bien para el cambio de la indumentaria para trabajo, bien para deshacerte de las botas llenas de nieve cuando llegas a la montaña. Bueno, pues ese espacio interior-exterior que podía servir de conexión con el exterior sin entrar en contacto con la vivienda. Aquí se puede ver un poco ese espacio exterior que daba acceso directo a la zona de almacenaje, zona de intercambio de materiales o lo que fuese, y esa zona de uso ya de los que fueran a estos espacios, que fuese completamente autónomo. De tal manera que, pues lo dotamos de una serie de instalaciones, o se planteaba que tuviesen una serie de instalaciones y que estas instalaciones hicieran de este elemento un elemento independiente completamente. En este caso concreto participamos con el ingeniero con el que calculábamos por esta época nuestras estructuras, Juan, de mecanismo, y la verdad es que lo metimos un poco en este fregado y participó directamente con nosotros. Fue como el primer cálculo en madera al que tuvimos acceso, viendo un poco pues todo ese trabajo y esos encuentros y el cómo todas las piezas formaban parte de un todo, ¿no?
Y a nivel constructivo, pues partiendo de esa base de estructura de madera que daba soporte a la envolvente y al acabado interior, pues bueno, teníamos ese entablado exterior, ese panelado interior, altos elementos de aislamiento, impermeabilización para proteger el soporte principal, y después la cubierta, que la resolvíamos de una manera metálica por su contacto directo con la lluvia, para hacer una buena recogida de aguas, y la resolvíamos en zinc para poder, por esa exposición al ambiente marino. En este caso, pues aquí se puede ver un poco esa propuesta en la que con un generador eólico, unos paneles solares fotovoltaicos, se podía generar pues todo el abastecimiento de energía, e incluso con estos ingenieros pudimos llegar a descubrir soluciones de depuración de agua mediante balsas de macrofitas, de una plantación de macrofitas, o la reutilización del agua de lluvia con alguna pequeña depuración para poder reutilizarlo para la zona de servicio. Ya en 2014 nos encargan la rehabilitación de esta vivienda unifamiliar situada en el barrio de Teis, en Vigo. Esta es una vivienda que es originaria de los años 60. La vivienda original es esta vivienda que se puede ver aquí, que es muy característica de esa época. La parte posterior es una ampliación, y la característica peculiar que tenía esta casa es que toda esta volumetría estaba resuelta en hormigón, pero no en hormigón de pilares y vigas, sino que todos estos muros que veis aquí, todos estos muros eran de hormigón. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos sorprendió por cómo estaba construida, y bueno, la verdad es que toda esta parte frontal se conservó prácticamente en su totalidad, mientras que la parte posterior pues ya tuvimos que hacer algún pequeño retoque a mayores en la estructura, porque no se encontraba en tan buen estado y tuvimos que darle una vuelta a esa parte. Esta es la parte posterior. Aquí en el fondo se puede ver esa pieza primigenia, y esta es la ampliación, donde ya la estructura es más convencional y el cierre se resuelve en albañilería de fábrica de ladrillo. La idea principal trataba de destacar un poco pues lo que nos habíamos encontrado, ¿no? El destacar esa pieza primigenia y darle un lenguaje diferente a la ampliación para que esta volumetría tuviese un carácter destacado. De tal manera que, bueno, pues planteamos el hacer este elemento que, bueno, en la fachada principal se tradujese como pues, o barandilla o bien carpinterías, como esa pieza la resolvíamos en madera. En este caso concreto, bueno, esta sería la distribución de la planta baja, en la que se puede observar cómo la estructura de hormigón destaca la pieza original, y aquí se puede ver de una manera más liviana toda la parte de la ampliación. En este caso concreto existían unas vigas de hormigón de canto, y la estructura de planta baja se distribuía en diferentes estancias que quedaban concatenadas o enmarcadas por estos elementos estructurales que después os enseñaré cómo quedaron terminados. Aquí vemos la planta alta, donde la volumetría primigenia sería esta, y esta sería la ampliación. Aquí el programa pues ya es un programa más convencional, en el que aparecen una serie de dormitorios y cuartos de baño.
Aquí se pueden ver un poco la idea de estos alzados, de la ampliación de la vivienda, donde en la planta superior se resuelve todo el revestimiento exterior con una tabla plana de madera, mientras que la planta baja se resuelve con un listón, generando una textura diferente para diferenciar ambos niveles. Aquí sería un poco lo mismo, y cómo este alzado queda completamente suelto del resto de la casa. En este caso concreto, después de hacer múltiples preguntas, dada la inquietud de nuestro cliente con respecto a la durabilidad de la madera, la estabilidad, cómo envejecía, etcétera, etcétera, pues nos decantamos por utilizar la madera de cedro. Estas son dos imágenes de la madera en el taller del carpintero, previo tratamiento, previa transformación. Entonces, bueno, la verdad es que las bondades del cedro de estabilidad, homogeneidad en la veta, durabilidad a la intemperie, pues hizo que finalmente optásemos por esta madera. Y aquí se puede ver un poco el resultado final de la vivienda, ¿no? Donde aquí se puede ver la vivienda inicial, cómo se resuelve la parte posterior de ampliación. Trasladamos también el uso de la madera al cierre de la parcela, y en la fachada posterior pues esa tabla plana en la planta de arriba y ese listón en la planta de abajo. Finalmente optamos por teñir la madera para dar un poco de homogeneidad, porque aquí se puede ver que había bastantes alteraciones de color en toda la fachada. El cliente sabía de las bondades de poder dejar sin tratamiento la madera de cedro, pero nos pidió que en la primera puesta en servicio de la madera, pues que le diésemos un tratamiento para que aguantase lo máximo posible, y más adelante pues ya tomaría la decisión de si seguía dándole mantenimiento o no. Entonces finalmente pues optamos por teñirla un poquito para proteger más la madera de los rayos ultravioleta y que así se pudiese mantener con el tiempo. Estos son dos detalles de cómo resolver el encuentro de la tabla con respecto al listón en la planta baja para darle la caída del agua, la posición del velo y la base de aislamiento. Teníamos el aislamiento todo por el interior, esto es la sección de los listones con una separación, y bueno, y aquí por ejemplo en este caso concreto cosas que aprendimos fue que la lámina esta, el velo que colocábamos impermeable, tenía letras y en algunos casos se veía y tuvimos que estar borrándolas, pero bueno, pequeños detalles, nada, anécdotas. Aquí el detalle de la puerta principal de acceso, en la que bueno, también le metimos el acabado en madera de cedro. Sin embargo, en el interior, como os decía al principio, la madera nos acompaña siempre. En los interiores fundamentalmente, porque para nosotros es una manera de trabajar las texturas desde el aspecto natural del propio material, ¿no? Entonces, bueno, aquí se optó por trabajar con una madera de pino en este caso cooperizado, para que fuese un poco estable y no se retorciese con las variaciones de humedad en el interior de la vivienda. Se la sudó en blanco para generar una textura como continuidad de los paramentos pintados, pero que diese un énfasis de manera diferente. Bueno, pues aquí esos pórticos que os comentaba al principio de hormigón se marcaban con esta solución de madera, mientras que los panelados y los suelos pues los trabajamos con madera de roble, panelados con chapa de madera de roble mallado, mientras que los suelos en parqué industrial de roble. Aquí se puede ver mejor pues un poco el juego de los tres materiales formando parte del interior de la vivienda.
Ese mismo año, el mismo compañero con el que hicimos el prototipo para la unidad nido, que era nuestro cliente, pues tenía esta parcela que se encuentra, esto es la Ría de Vigo, el fondo de la Ría de Vigo, aquí está la illa de San Simón, Cesantes y el concello de Vilaboa, que se extiende hasta aquí. Y esto es pues la autopista que llega a Vigo y nuestra parcela pues se encuentra en este punto. Esta parcela se encontraba en una situación un poco peculiar con respecto al planeamiento, lo que nos llevó a que, motivado por aprobaciones parciales, anulaciones, etcétera, etcétera, pues se prolongase tanto en el tiempo la obtención de licencia de la vivienda que el cliente decidió que ya no quería aguantar más y que quería construirse un refugio al que poder ir estancias cortas de tiempo, un fin de semana, un par de días, un puente y poder disfrutar de su parcela y de estar allí. ¿Cuál era el objetivo de este refugio? Pues el objetivo era que se ubicase en una zona de la parcela en la que no estorbase para la ejecución de la vivienda posterior, pero que en el futuro les sirviese pues como zona de taller, de trabajo o incluso de almacenaje de utensilios para mantener la parcela. Esto es la unidad mínima. Después, cuando os enseñe las fotos, veréis que una de las cosas que más nos condicionó a la hora de hacer esta pequeña pieza fue su transporte. El objetivo inicial era que se pudiese hacer en taller completamente y llevarla a su sitio, pero los caminos no estaban muy bien, no eran muy amplios, con lo que se trató de hacer lo más compacta posible para evitar, por un lado, sobrecostes, que ocupase mucho espacio en la parcela y que fuese fácilmente transportable. La vivienda se ejecutó completamente en CLT. El refugio, perdón. Como bien veis, la piel es una piel bastante fina. El objetivo inicial era resolverlo con esta única piel, aunque ellos tenían claro que a posteriori tenían que proteger esta solución estructural con una segunda piel y una capa impermeabilizante y un aislamiento que fuese la que lo dotase de unas cualidades completas. Entonces, bueno, tenía un gran hueco a través del cual se accedía al espacio, un único espacio en el que había una pequeña zona de servicio cocina, una zona de aseo y un mueble que contemplaba todos los servicios de almacenaje y de dormir. Aquí se puede ver un poco ese lateral izquierdo donde se plegaba una mesa para dar servicio de comida cuando la cama estaba recogida, la zona de cocina y la zona de aseo. No había saneamiento, con lo que se resolvía el saneamiento con una evacuación química y estas son las imágenes del proceso constructivo en el que este es el módulo, muy simple, no tiene ninguna complejidad. Fue la primera vez que trabajábamos con CLT. En Galicia, por aquel entonces, aún no existía la producción de tablero de panel CLT, con lo que todo esto vino ya cortado de País Vasco y aquí lo que se hizo fue que se montó. Diferentes imágenes. Aquí ya se puede ver cómo estos paneles ya tienen un tratamiento de un acabado exterior que proteja la madera de lo máximo posible de la lluvia y de los rayos ultravioleta, con lo que se utiliza un pigmento que proteja más si cabe y si se puede esos paneles. Aquí es una fase previa en la que estaban probando la colocación de la carpintería interior para ajustarla al máximo. Y aquí, como veis, bueno, estos son los caminos de acceso y aquí va nuestro pequeño refugio montado en el camión grúa para llevarlo a su sitio.
Ya veis que no eran caminos de fácil acceso y este fue el traslado que se dio de la cabaña a su cimentación. Esta es la parte inferior de la parcela. La parcela tenía una gran área asocalcada hacia la parte superior y esto era uno de los últimos socalcos al lado de un gran roble y había unos viñedos en la parte inferior, de ahí que esto pues pudiese ser utilizado como edificación auxiliar para dar servicio a la parcela. Y la evacuación de aguas mediante gárgola y cadena, una cubierta de grava y ese acabado exterior pendiente de finalizarse con una segunda capa. Y esto es unas imágenes interiores en las que se puede ver un poco cómo se resuelven instalaciones vistas, fregadero, una zona de aseo y todo mediante evacuación química. O cómo estos elementos de mesa se pliegan, se recogen en la pared para que el espacio pueda ser utilizado durante el día, y en los huecos que quedaban debajo tanto de la zona de cocina como de pequeñas zonas de almacenaje se pudiesen meter unos pequeños taburetes para liberar totalmente el espacio en la noche. En 2017 hacemos una rehabilitación y es la primera rehabilitación en la que intervenimos con estructura horizontal de madera. Es una casa situada a las afueras de Vigo, estructurada de una manera muy clara, una parte inicial de la casa resuelta en muro de carga de granito y la parte superior realizada en otra época, realizada con muro de carga de albañilería y una cubierta a dos aguas con cerchas de madera. Esta vivienda estaba dividida en dos viviendas independientes, a una se accedía desde la planta baja y a la otra desde la escalera exterior. Esta estructura de vivienda de partida nos funcionaba bien porque la propietaria tenía intención de utilizar la planta baja como taller, ella era artista, como taller de trabajo diario, mientras que la planta superior estaría destinada a su vivienda. La planta no es muy grande, ya vais a ver, con lo que nunca nos planteamos el hacer una conexión interior para tratar de perder la menor superficie posible. Esta es la fachada posterior y aquí se puede ver un poco pues que este es el muro de piedra original que se ve aquí abajo, una ampliación, un pilar, un pilar de hormigón, sorprendentemente, después con unas vigas de madera sobre la que se apoyaba una albañilería. Era un poco un remix de soluciones constructivas que tuvimos que ordenar un poco para tratar de resolver bien todas las soluciones. Esto es un poco el falso techo de la planta baja. La estructura horizontal estaba toda resuelta en vigas de pinotea, unas vigas que estaban muy, muy buen estado. Pocas tuvimos que retirar porque, pues lo típico, en contacto con fachada, entrada de agua, se había deteriorado y tuvimos que sustituirla parcial o totalmente. Esto es en la primera planta, como se ve todo ese entablado que estaba en muy buen estado también, no teníamos mucha presencia ni de carcoma, ni de xilófagos, ni nada. Aquí se puede ver, esta sí que es una zona ya un poco más deteriorada porque es la que estaba en contacto con el balcón de la fachada principal y aquí fue donde tuvimos que empezar a hacer pequeños retoques, o la solución de la cercha de cubierta donde los elementos verticales de la cercha pues o no tenían escuadría suficiente o eran muy irregulares, tenían ya pequeños apaños en los que aparecían pues unas bridas metálicas para refuerzo. Habían cambiado la cubierta no hacía mucho tiempo y pretendíamos incrementar el aislamiento de la cubierta, con lo
lo que, bueno, pues en las cerchas sí que tuvimos en cuenta todo esto para la sustitución de estos elementos para que cumpliesen con unos mínimos de resistencia. Esta es la propuesta, esta es la casa original, la zona ampliada y la parte posterior del patio a la que se salía por una escalera y por la planta baja, el acceso a la planta primera y el acceso a la planta baja. Y la planta alta, que sería esta, que se resolvería en 2 niveles. Eliminamos ese forjadillo, que no era un forjadillo, que era un falso techo que separaba el bajo cubierta de la planta. Hicimos un altillo. Para no sobrecargar el forjado de la primera planta, bueno, resolvimos toda la estructura del altillo con madera de pino laminado, de abeto laminado, los pies derechos también, y para evitar una sobrecarga sobre el forjado, que no teníamos muy claro si todo eso lo iba a aguantar, pues decidimos hacer un refuerzo con 2 vigas de acero por la parte inferior que permitiesen una partición de la luz de estas vigas de pinotea y homogenizasen un poco el reparto de esas cargas. Aquí se puede ver un poco más claro esa solución de las vigas horizontales de acero que recogían las vigas de pinotea, la solución del altillo con un entramado de madera de pino laminado, las cerchas, y el suelo estaba muy desnivelado, se niveló aprovechando el entablado como soporte con tablero de contrachapado de ocume que iba a quedar terminado, y esta es la planta baja en la que intentamos aprovechar ese forjado sanitario como zona de almacenaje e incluso elemento expositivo. Aquí unas fotos del proceso de ejecución de la rehabilitación. Aquí era la zona de cuartos húmedos en la planta alta, la más deteriorada, la que tuvimos que tocar más, que se corresponde con esta parte en el interior, y aquí se puede ver un poco ese refuerzo que hicimos para el balcón exterior, que ya lo resolvimos con estructura metálica, y pequeños retoques que tuvimos que darle a la madera en las zonas más deterioradas. Pero bueno, aquí se puede ver el estado en el que se encontraba la madera. Debido a los falsos techos se encontraba en bastante buen estado. Y aquí pues unas imágenes del proceso de ejecución, sin más, donde se sustituían estos elementos, se hicieron refuerzos metálicos en la parte correspondiente y cómo se hizo ese entramado soportado en estos pies derechos de madera para dar soporte al altillo. Y esto ya es acabado. En la parte inferior, debido a la multiplicidad de materiales la piedra en algunas zonas estaba bien, en otras no estaba tan bien, entonces para dar un criterio un poco más homogéneo y poder meter algo más de iluminación en el interior, se optó por dar un baño en blanco a todos los elementos, haciendo de todos ellos texturas en un mismo tono. Y ya en la parte superior, pues bueno, como quedaron esas cerchas, se llevaron al tono los elementos reemplazados, las piezas metálicas se protegieron y bueno, y se trabajaron los materiales desde su aspecto más natural, como los tableros del suelo que se utilizaban tal cual para resolver ese suelo de la primera planta. En 2019 hacemos nuestra primera aventura completa en madera.
Esto es una pareja que nos encarga hacer una casa mínima en Pereiro de Aguiar, en Ourense, y bueno, le proponemos, veníamos de estar trabajando un poco con la madera y nos apetecía continuar y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo aquí. Entonces les proponemos hacer este trabajo para que se pueda construir parcialmente en taller y trasladarlo y terminar de montarlo in situ. La solución de cubierta nos piden que sea en teja desde el ayuntamiento. Intentamos que fuese cubierta plana, pero el ayuntamiento no nos dejó, con lo que lo resolvemos con teja plana negra y decidimos pintar toda la cabaña en negro. Nada, una cabaña mínima, acceso principal, salida secundaria. En un futuro tenían intención de ejecutar aquí una zona de porche cubierta, zona de estar día, zona de servicio, y por unas escaleritas se sube a un altillo que haría de dormitorio. Estos serían un poco los alzados. Y esto es un poco la solución constructiva que desarrollamos para ejecutar esta vivienda, en la que bueno, se puede ver los órdenes de la estructura principal de madera, las diferentes capas de aislamiento, los tableros de USB que daban también rigidez a la propia estructura de la casa, revestimiento en madera, en tabla de madera machimbrada al frente. Y bueno, y esto ya son unas imágenes del proceso constructivo en taller. Cómo se montó todo en taller para después desmontar y trasladar para comprobar que todo funcionaba. Y aquí en el proceso de montaje, de posicionamiento del módulo sobre la cimentación, y después, como una vez ya cerrada toda la estructura, se monta el altillo ya in situ. En este caso concreto no se podía trasladar completamente por su envergadura. En 2021 nos encargaron un proyecto, una vivienda unifamiliar en Caldas de Reis, y en este caso concreto, por la estructura de la vivienda y por cómo se organiza, les proponemos a nuestros clientes trabajar la madera desde dos ámbitos, pero que en un momento determinado de su envejecimiento prácticamente fuesen a la par, ¿no? Entonces, la vivienda que es esta, se desarrolla toda en una única planta. Esto es un semisótano donde se albergan, este es el semisótano, donde se alberga la zona de garaje, acceso desde garaje, una planta intermedia que da salida a través del patio inglés, de zona de bodega, zona de reunión. Esto es un muro que tiene la parcela, que hacía un desnivel de como 3 metros y pico. Entonces, bueno, aprovechando ese muro que se conserva, se abre un hueco para el acceso a la zona de garaje y se hace toda una estructura de hormigón que en planta alta se traduce en dos elementos que cosen la vivienda de lado a lado y que generan pequeños espacios exteriores que desde la carretera principal, que pasa por la parte superior, pues da privacidad a muchas pequeñas zonas del ámbito de la vivienda. Entonces, este es un elemento estructural que cose la vivienda y que sobresale y que está interior-exterior, y lo que es la vivienda en sí, por el exterior, pues estaría totalmente forrada en madera. Esto es la idea de la vivienda con todo este frente, pero el objetivo final no era que se produjese esta disonancia entre el hormigón y la madera, sino que el objetivo final es que ambos elementos fuesen prácticamente hermanos. De tal manera que, bueno, estas son imágenes de la vivienda con la madera con 2-3 meses de envejecimiento. Aquí ya se puede ver casi cómo se empata la madera con
con el hormigón de los muros exteriores. Aquí se puede ver desde el otro lateral cómo este elemento de hormigón separa la zona de acceso más público del ventanal de la zona de salón, cómo esta pieza de hormigón ya empieza a tener un lenguaje muy parecido a la madera de la fachada. Aquí la madera es madera de pino termotratada, no se le da absolutamente ningún tratamiento y el objetivo es que envejezca de manera totalmente natural. Aquí se puede ver un poco cómo está la madera en dos etapas diferentes de montaje. La parte superior llevaba como 3 meses montada, la parte inferior, el portón de acceso al garaje tardó más en llegar y aquí pues a lo mejor podía tener 3 semanas de puesta. Entonces se puede ver y aquí como ya la madera ya empieza a tener toda una imagen muy semejante y ya empieza a coger esa pátina gris que la caracteriza con un envejecimiento natural. Y esto yo creo que es un poco el objetivo final de este trabajo, el cómo no somos prácticamente capaces de distinguir entre este hormigón y esta madera y cómo desde el interior también este elemento se mete dentro de la casa y contrasta con los elementos de acabado interior como pueden ser estos panelados en madera de roble. Para las losas se empleó como encofrado tablero contrachapado en madera de ocume que daba un despiece un poco más regular y más grande del encofrado y permitía aligerar de textura el interior de la vivienda. Y ya como último proyecto, este lo voy a contar rápidamente. También una rehabilitación de otra vivienda en la que partiendo de esta imagen de pues una casa que realmente la parte inicial no dejaba de ser esta parte baja de la casa, pero con los años le hicieron sucesivas ampliaciones con ese carácter de pazo, ¿no? que tampoco lo tiene, con unas carpinterías de aluminio que desdibujan un poco toda la idea de esa figura clásica tradicional de la arquitectura gallega. Bueno, pues el cliente no quiere tener esta imagen y nos pide que intervengamos en la vivienda, pero dándole un cambio radical a la misma. Bueno, esto es un poco el resultado final. Aquí volvemos a emplear la madera de cedro, pero en este caso el acabado de la madera de cedro es una madera totalmente natural, viendo perfectamente la diferencia de tonalidades entre las diferentes tablas y enfatizando pues la ampliación con una estructura horizontal de hormigón, todo un cierre en madera de cedro que se puede ver también aquí y cómo la parte superior de la casa se resuelve con toda una envolvente en madera de cedro. En el interior un poco lo mismo, volvemos a utilizar el tablero de ocume como acabado para dar ese despiece más amplio en los encofrados del hormigón, mientras que para los suelos pues utilizamos una tarima que ya viene acabada de fábrica en madera de roble y unos panelados en madera de roble que tanto utilizamos en nuestros proyectos. Y bueno, realmente esto es un poco lo que quería contaros con respecto a cómo desde diferentes ámbitos de la construcción, para nosotros la madera siempre ha estado presente, pero no solo como acabado o como estructura, sino como incluso cuán importante es la madera a la hora de poder ejecutar todas estas estructuras de hormigón que también caracterizan un poco al trabajo que hacemos y en el cual aún seguimos desarrollando y trabajando, no solo la parte de la madera, sino también la parte del hormigón y cómo
nos gusta no centrarnos solo en un único aspecto, sino en trabajarlos desde múltiples aspectos. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar otra vez y espero que esto pues os haya podido aportar algo a vuestro día. Bueno, muchas gracias y hasta luego.